Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, secretario. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 12ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 21 de agosto de 2024 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretario auxiliar, en funciones de secretario de acuerdos, por vacaciones de la titular, sírvase dar cumplimiento a la misma. Bueno, para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. Inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B, programación de la siguiente sesión ordinaria. Número 3, asuntos generales. 4, cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra de Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 16 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 10-2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 1274-2011, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el defensor público interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 6 de octubre de 2022. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala es respecto al recurso de apelación interpuesto por el defensor público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 6 de octubre del año 2022. Sentencia en la que se declaró penalmente responsable al ciudadano de iniciales EYJGZ del delito de robo calificado cometido en pandilla, denunciado por el jefe del entonces denominado Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. De las constancias probatorias valoradas que obran en la causa penal, se desprende que el sentenciado cometió los hechos acusados que configuran el delito de referencia y ubican al sentenciado en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión de la ejecución de los hechos, indicios que relacionados con las demás pruebas acreditan su autoría en el ilícito que se le imputa, demostrándose así la plena responsabilidad en el mismo, resultando en el presente asunto como infundados los agravios planteados por el apelante. Pero, en debida suplencia de la deficiencia de la queja, se propone modificar la sentencia. Por lo anterior, se propone lo siguiente: modificar el grado de culpabilidad en la que la juez ubicó al mencionado sentenciado, ya que tomando en cuenta su edad en la época de los hechos y su grado de escolaridad, se propone disminuir su grado de culpabilidad en la mínima, resultando justo y equitativo imponerle por esa responsabilidad en total 7 meses de sanción privativa de libertad y multa de 20 salarios, equivalente a la cantidad de 1,134 pesos sin centavos moneda nacional, misma sanción pecuniaria que podrá sustituirse por 10 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Pena privativa de libertad que el sentenciado compurgará en el Centro de Reinserción Social de Mérida o en el lugar que designe el juez de ejecución de sentencias y medidas de seguridad del Estado. Secretario, por favor, proceda a la votación.
Magistrado primero, licenciado en Derecho María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 70/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 642/2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El excepcionista de iniciales M, G, X plantea la excepción de incompetencia por razón de materia, con base en que la parte actora es una institución de crédito, por la que considera que el asunto es competencia de la Comisión Nacional Bancaria, actualmente Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se plantea considerar improcedente la excepción de incompetencia sujeta a estudio, en virtud de que la competencia por razón de materia no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, como por ejemplo, banco versus usuario o Infonavit versus trabajador, sino por la legislación del orden que regule la acción promovida por la parte actora. Por lo que, si la acción de que se trata se funda en un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, debe ser deducida por las instituciones de crédito en la vía hipotecaria, la cual se encuentra regida en nuestro Código Civil. En ese entendido de la revisión del escrito inicial presentada por la parte actora, se observa que compareció a promover formal demanda por la vía extraordinaria, quien en el ejercicio de la acción hipotecaria contra el aquí excepcionista. Inclusive en el contrato basal se estipuló que en caso de existir controversia, son competentes los tribunales con residencia en esta ciudad de Mérida de Yucatán, ya que el inmueble en controversia está ubicado en esta ciudad. Por lo tanto, la parte actora únicamente hizo uso de su facultad derivada del acuerdo contractual al entablar su demanda ante una autoridad competente en esta ciudad. En tal virtud, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata y declarar que la juez cuarto civil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Secretario, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y a votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 73/2024 en materia civil, derivado de un juicio de interdicto de obra nueva del número de expediente 673/2023, dimanado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado de sala, se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada de iniciales P, I, V, M, quien señaló que el asunto se debe ventilar ante el Tribunal Agrario en el Estado, ya que se advierte de los hechos y documentos del derecho que reclama la demandante de iniciales S, Y, E, Z, que se trata de una parcela de carácter ejidal, por lo cual se propone declarar la procedencia de la excepción planteada y por ende decretar que no es competente para conocer el proceso judicial en cuestión la juez primero mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, debiendo remitirse el expediente relativo al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, para que conozca de él y lo resuelva en su oportunidad, toda vez que la posesión que ostenta la demandante fue otorgada por la legislación agraria,
y que el objetivo principal de la acción interpuesta consiste en poner término a la perturbación de la posición jurídica en un bien de carácter ejidal. Tal controversia obedece a la Federación, que constitucionalmente tiene a su cargo la salvaguarda de los bienes ejidales, como señala el artículo 27, fracción 19ª constitucional, y de la correspondiente ley de la materia. Secretario, por favor, proceda a la votación. Gracias. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, quien enlistó 8 proyectos. Toca número 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 71-2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 704-2019, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 71/2024. Mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2019, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de GJCA y de MTPM, la última como litis consorte pasiva, solicitando el cobro del monto adeudado concedido a la parte demandada, además del cobro de los intereses moratorios, de las primas de seguro de vida y pólizas de seguro contra daños, o en caso de negativa de pago del remate del bien hipotecado y que con su producto se hiciera efectivo el pago adeudado. La parte excepcionista argumentó que el citado juzgado no tiene jurisdicción para resolver el presente asunto debido a que, a su parecer, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una entidad federal y que le correspondería conocer y resolver de sus debates y reclamaciones a los tribunales federales. Incluso la naturaleza de la acción que se pretende es de índole laboral por tratarse de prestaciones laborales a las que tiene derecho el excepcionista. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, se debe tomar en consideración que la parte actora solicita, entre otras prestaciones, el cobro del saldo insoluto del crédito concedido a la parte demandada, o en caso de negativa de pago, que se proceda al remate del bien hipotecado y, como se ha mencionado, con su producto que se haga efectivo el pago adeudado. Tomando en cuenta esto, la hipoteca de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios también están regulados por disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente que la competencia de las jueces y los jueces de primera instancia, al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados códigos. En cuanto a la competencia por razón de fuero, a pesar de que la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su origen en el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho organismo o aquellos en los que se intervenga deban considerarse forzosamente regulados por leyes federales. Ello es así porque se debe tomar en cuenta que lo que se somete al conocimiento del órgano jurisdiccional es un litigio que involucra intereses particulares, derivado de un presunto incumplimiento de un contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria. Por lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte excepcionista en el expediente número 704/2019, reconociendo que el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Secretario, por favor, si me ayuda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca penal 74/2024
en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 799-2023, dimanado del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2023, la apoderada legal de una institución de banca múltiple, grupo financiero, promovió juicio extraordinario hipotecario en contra de EPAD en su calidad de obligada solidaria, solicitando, entre otras cosas, el cobro del capital adeudado, de los intereses y demás prestaciones que se reclaman, así como que se declare sujeto a juicio hipotecario el bien dado en garantía, además de decretar el secuestro correspondiente. La parte excepcionista argumentó que el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado no tiene competencia para conocer del juicio de origen por razón de territorio, ya que a su parecer le correspondería conocer a los tribunales del Fuero Común de la ciudad de Mérida, Yucatán, pues alega que a la firma del contrato base de la acción se pactó con la parte actora que serían estos tribunales los que resolverían las controversias que pudieran suscitarse entre las partes. Se acredita la competencia por razón de territorio, ya que el contrato base de la acción en la cláusula 28ª del capítulo titulado Cláusulas comunes o no financieras aparece que fue voluntad de las partes acordar que se sometían a las leyes y tribunales competentes del lugar en donde se ubicara el inmueble objeto del contrato, siendo este el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento del Estado. Asimismo, de la lectura del documento base de la acción, no se observa que haya habido un acuerdo entre las partes para someterse a tribunales del Fuero Común de la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, la parte actora representada por su apoderada únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada de un acuerdo contractual al entablar su demanda ante la autoridad competente en la ciudad de Motul, Yucatán, como es el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el excepcionista en el expediente 799/2023, reconociendo que el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidir. Secretario, si me ayuda con la votación, por favor. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 77/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 1/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 77/2024. Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2023, AGTC, Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de una institución de banca múltiple, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de DPGA y de RCS, solicitando, entre otras prestaciones, el pago en concepto de saldo insoluto del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado por una parte por la persona moral antecitado y por la otra por la referida DPGA y por el nombrado RCS, otorgado ante la fe del notario público, de un notario público del Estado de Yucatán. Asimismo, se solicita el pago de intereses ordinarios, moratorios, gastos, costas y en caso de que no sean cubiertas las prestaciones, que se proceda al remate del bien hipotecado y que con su producto se haga el pago de lo adeudado. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que la parte actora es una institución de banca múltiple de un grupo financiero, por lo que este tipo de personas morales, a su consideración, se rigen por el derecho mercantil y por las leyes de carácter federal. De manera que la autoridad competente para dirimir la controversia debe ser un juzgado mercantil de carácter federal a su consideración. En cuanto a la competencia por razón de materia, en el amparo directo en revisión 586/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la vida hipotecaria civil se lleva a cabo cuando se intenta hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse un crédito. Por lo tanto, considerando que la parte actora solicitó el remate del bien hipotecado para que con su producto se haga el pago de lo adeudado,
es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la vía extraordinaria hipotecaria y no la vía mercantil, a diferencia de lo que señala el excepcionista. Además, a nivel local, la hipoteca está plenamente definida y sancionada por el Código Civil del Estado, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios están regulados por disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En lo que respecta a la competencia por razón de fuero, en este caso nos encontramos ante la denominada competencia concurrente, la cual tiene fundamento en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, en el que se establece que en las controversias de materia civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, queda a elección de la parte actora determinar el tribunal ante el que se someta la resolución de la controversia existente, ya sea el Tribunal Federal o del Fuero Común. Bajo esta premisa, en virtud de que la demanda fue promovida ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, es evidente que la parte demandante eligió el Fuero Común. De igual forma, se acredita la competencia por razón de territorio del juzgado previamente mencionado, ya que en el contrato base de la acción se pactó que la parte actora tendría facultad de elegir, entre otros, por los tribunales del lugar donde se ubique el inmueble objeto del documento basal, el cual en el presente caso se refiere a la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, reconociendo que el juzgado tercero civil nombrado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hasta decidir. Secretario, si me ayuda con la votación, por favor. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 80-2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 463-2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2023, la Apoderada General para Cobranzas de la Institución de Banca Múltiple Actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de GADA, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial de incumplimiento respecto a las obligaciones a su cargo contenidas en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado el 26 de junio de 2019. El pago de capital vencido, intereses ordinarios vencidos y no pagados, primas de seguros vencidos y no pagados, comisiones por gastos de cobranza vencidos y no pagados, e impuesto al valor agregado de comisiones por gastos de cobranza vencidos y no pagados, y que se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas del juicio de origen. El ciudadano de iniciales GADA opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que el juicio lo debe conocer un juez de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En el presente asunto, la acción que se ejercita es una acción de naturaleza real con base en el artículo 502, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues la institución demandante promovió un juicio extraordinario hipotecario y por lo tanto no debe perderse de vista que la parte actora ejercita una acción que deriva de una hipoteca que la demandada constituyó para garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones, tal y como se desprende del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, documento base de la acción, siendo que la hipoteca está plenamente definida y sancionada por el Código Civil del Estado, así como los juicios extraordinarios hipotecarios en el Código de Procedimientos Civiles también del Estado de Yucatán. También se acredita la competencia por razón de territorio del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que en la cláusula 37ª del referido contrato celebrado entre la parte actora y la demandada, se aprecia que las partes pactaron que para la interpretación y cumplimiento del mismo se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, así lo pusieron, de la capital del estado donde se hubiera suscrito el contrato o de la ubicación del inmueble dado en garantía. De acuerdo a lo pactado, los últimos dos supuestos son en Mérida, Yucatán, pues se aprecia que el contrato se suscribió en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ante la fe de un notario público del estado en fecha 26 de junio de 2019. Asimismo, en la cláusula 32ª se aprecia también que el inmueble que se hipotecó en ese acto se ubica en la localidad de Cholul, Mérida, Yucatán.
Por todo lo expuesto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por GADA en el expediente número 463/2023, reconociendo que el juzgado cuarto civil mencionado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidir. Secretario, ¿me ayuda con la votación? Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. Favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 5 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 83-2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 500/2020, dimanado del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2020, el apoderado de una institución de banca múltiple promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de EUF, solicitando el cobro del capital adeudado, intereses moratorios y ordinarios y demás prestaciones que se reclaman, así como que se declare sujeto a juicio hipotecario un predio de Progreso Yucatán dado en garantía y que se decrete el secuestro correspondiente. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, cabe señalar que la hipoteca de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora se encuentra prevista en el Código Civil del Estado y los juicios extraordinarios hipotecarios, como lo es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de juezas y jueces de primera instancia. Se acredita la competencia también por razón de territorio en favor del juzgado primero mixto de lo civil del primer departamento judicial del Estado, ya que en el contrato base de la acción, específicamente en la cláusula 11ª del capítulo 3 titulado Cláusulas Generales, aparece que fue voluntad de las partes acordar que se sometían a leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México o de los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de esa operación. Por lo tanto, sí existe una sumisión expresa para someterse a la jurisdicción de los juzgados de Progreso de Yucatán, lugar donde se encuentra además el predio de la LIS. Por lo expuesto, magistrado, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el excepcionista en el expediente número 500/2020, reconociendo que el juzgado mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidir. Si me ayuda con la votación, secretario, por favor. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 6 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 5/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa 143/2016, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el sentenciado, su entonces defensora particular y la agente del Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de febrero 2023. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Como antecedentes de este asunto, tenemos que el 15 de febrero de 2023, la jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado dictó sentencia condenatoria en contra del acusado por considerar que se acreditaba la plena responsabilidad de en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en virtud de que quedó acreditado que el sentenciado, sin motivo justificado, dejó de cumplir con su deber de asistencia respecto de su acreedora alimentaria, quien es su descendiente, sin suministrarle los recursos necesarios para atender su subsistencia, lo que dio lugar al desamparo e inestabilidad de su hija. Omisión que se dio desde el 14 de noviembre de 2012 hasta el 4 de abril de 2020, fecha en la cual la víctima directa cumplió la mayoría de edad, dejando de administrarle la cantidad de 250 pesos moneda nacional de forma diaria. La defensa en sus agravios indicó que lo dicho por la denunciante se encuentra aislado, que sus testigos son sospechosos por producirse en términos idénticos, existiendo una clara intención de fabricar el delito acusado.
en especial la suma impuesta como reparación del daño, ya que ni a la quejosa ni a los testigos le constan los ingresos del sentenciado y tampoco se aportó prueba documental alguna para acreditar la solvencia económica del mismo, debiéndose en consecuencia a su consideración dictar una sentencia absolutoria. También señaló que la inexistencia del comprobante de ingresos del sentenciado, el restante material probatorio es ineficaz para declararlo responsable y culpable por la reparación del daño. Manifestó que la jueza de origen realizó una valoración errónea, ya que de las órdenes de aprehensión decretadas en las causas penales 33/2016 y 21/2019, se advierten que hacen mención al delito de fraude, así como al de incumplimiento de obligación de obligaciones familiares de terceras personas ajenas a la querellante. Señaló que le agrava la suma fijada de 665,500 pesos moneda nacional por ser excesiva, ya que no existe una sentencia firme decretada por un juez competente en materia familiar en el Estado que determine suma alguna en concepto de pensión, debiéndose considerar para la misma 1,000 pesos mensual, moneda nacional que el sentenciado depositó de forma mensual. Reiteró que no se encontraba de acuerdo en que la reparación del daño sea por conducto de la querellante, ya que la hija de él mismo es mayor de edad y por tanto cesó la representación de la quejosa. El Ministerio Público, a su vez, señaló que le afecta la baja sanción impuesta al sentenciado como consecuencia del incorrecto grado de culpabilidad cerca medio considerado por la jueza de origen, ya que a su parecer esta debía ser superior. Indicó que resulta baja la cantidad con la que la juzgadora sancionó al sentenciado en concepto de reparación del daño ante la inexacta aplicación de los artículos 33 y 34 en relación al 220, todos del Código Penal del Estado, aplicable en la época de los hechos. El sentenciado no expresó agravios. Como determinación, se consideran infundados los agravios planteados por ambos apelantes. Sin embargo, se propone modificar la sentencia recurrida únicamente en cuanto a lo que corresponde a la reparación del daño. Esto, en virtud de que al realizar el estudio y las sumas correspondientes, se observó una discrepancia en la citada sumatoria respecto a la cantidad de 665,500 pesos moneda nacional, siendo que la cantidad correcta es la de 665,750 pesos moneda nacional, a la que deberá ser condenado el sentenciado en concepto de reparación de daño. Por favor, secretario, ¿me ayuda con la votación? Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Minés Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 7 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 26/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa 273/2013, proveniente del extinto juzgado cuarto penal del primer departamento judicial del Estado, en la que el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra del segundo punto resolutivo de la resolución de fecha 17 de septiembre de 2013. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. En el segundo punto resolutivo de la resolución de fecha 17 de diciembre de 2013, la entonces titular del extinto juzgado cuarto penal del Estado, en la causa penal 273/2013, migrada al extinto juzgado segundo penal del Estado con el número 1278/2013 y posteriormente turnada al juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado con el número 2324/2013, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de A.G. J.S.F. por el delito de estupro, querellado por M.A.D.F. en agravio de la entonces adolescente de iniciales S.D.G. Inconforme con dicha resolución, la agente del Ministerio Público adscrita interpuso el recurso de apelación, mismo que fue admitido por la jueza de origen en acuerdo de fecha 6 de diciembre de 2013. Posteriormente, mediante oficio de fecha 13 de septiembre de 2023, la jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado remitió copia certificada de las constancias de la causa penal 2324/2013. Mediante memorial presentado en fecha 23 de octubre de 2023, la fiscal señaló como agravios el incorrecto estudio de las constancias probatorias que acreditan la existencia del cuerpo del delito de estupro y la probable responsabilidad de AGJSF, lo que ocasionó que la entonces jueza cuarta penal del primer departamento judicial del Estado decretara auto de libertad por falta de elementos para procesar a su favor por el citado ilícito.
Así, la fiscal considera que sí se colmaron los elementos del delito de estupro, toda vez que a su parecer sí se configuró el engaño como medio para conseguir el consentimiento de la víctima para llegar a popular. Sin embargo, se advierte que ha prescrito la acción penal ejercida por cuanto el delito de estupro y en consecuencia debe decretarse el sobreseimiento del presente asunto en términos de los artículos 345, fracción quinta y 346 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán aplicable. Se dice lo anterior en virtud de que el artículo 120 del Código Penal del Estado, vigente en la época de los hechos, disponía que la acción penal prescribía igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que correspondía al delito, que en ningún caso podía ser menor a 3 años. Ahora bien, el artículo 311 del Código Sustantivo de la Materia, vigente en la época de los hechos, establecía que la pena por la comisión del delito de estupro iba de 3 meses a 4 años de prisión, siendo la media aritmética de 2 años, 1 mes, 15 días. Por tal motivo, considerando que es menor al plazo de 3 años dispuesto en el artículo 120 del Código previamente citado, es necesario aplicar este último plazo para efecto de analizar la prescripción de la acción penal. Así, de los autos aprecia que los días 17 y 23 de diciembre de 2013 se realizaron notificaciones del acuerdo del día 6 del mismo mes y año, mediante el cual, entre otras cuestiones, la entonces titular del extinto juzgado cuarto penal del primer departamento judicial del Estado admitió el recurso puesto por el Ministerio Público en contra del punto resolutivo segundo de la mencionada resolución de fecha 17 de septiembre de 2013, en la que se decretó el auto de libertad por falta de elementos ya mencionados. En consecuencia, considerando que posterior a las notificaciones antes referidas se dejó de actuar en el presente asunto hasta el mes de septiembre del año 2023, fecha en la cual la juez era penal del primer departamento judicial remitió copia certificada de las constancias de la causa penal 2324, diagonal 2013, con el objetivo de sustanciar el recurso de apelación, es evidente que ha prescrito la acción penal del caso bajo análisis, pues se ha superado el plazo de 3 años para que opere la prescripción de la acción penal del delito de estupro, ya que han transcurrido más de 9 años. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Al haber operado la prescripción de la acción penal, en consecuencia, esta queda extinguida únicamente respecto al delito de estupro previsto y sancionado en el artículo 311 del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos. En virtud de lo anterior, se decreta el sobreseimiento por lo que corresponde al delito de estupro, debiendo continuar el procedimiento por lo que no se extendiere a este delito y en los términos legales conducentes. 3. Se decreta la libertad de AGJSF únicamente en lo que concierne al delito de estupro, lo que equivale a una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada en cuanto a este delito exclusivamente, en términos del artículo 348 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán, en vigor en la época de los hechos. Y quedan intocados todos los demás puntos resolutivos del auto de fecha 17 de septiembre de 2013, emitida por la entonces titular del extinto juzgado cuarto penal del primer departamento judicial del Estado. Si me ayuda con la votación, secretario, por favor. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 8 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 31 diagonal 2023 en materia penal tradicional derivado de la causa 210 diagonal 2013 proveniente del juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 16 de mayo 2014. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. En el proyecto que someto a su consideración se resuelve el recurso de apelación hecho valer por la agente del Ministerio Público en contra de la resolución de fecha 16 de mayo de 2014, dictada por el entonces juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se determinó que no había lugar a dictar orden de aprehensión contra DNUDLC por los delitos de ataques peligrosos contra servidores públicos y daño en propiedad ajena, ambos cometidos en pandilla, así como la negativa de dictar orden de comparecencia en contra del referido inculpado por el delito de desobediencia y resistencia a particulares. Recurso de apelación en el que se hizo valer de manera general lo siguiente.
que se tenía por acreditada la existencia del cuerpo del delito, de los referidos delitos y la probable responsabilidad del inculpado. Sin embargo, que el juzgador de origen no realizó una correcta valoración de los elementos de prueba que obran en autos de la causa penal 210/2013, que las declaraciones de los testigos de cargo apoyaron el dicho del querellante, que debió tomarse en cuenta la primera declaración del inculpado emitida ante la autoridad ministerial por estar cercana a los hechos y al no existir aleccionamiento, que era conveniente otorgar el valor de indicio al informe de investigación rendido y ratificado por el agente del Ministerio Público. Por el agente de la Policía Ministerial. Luego de haber revisado en su integridad la resolución recurrida, en debida confrontación con los agravios, se propone confirmarla, ya que de la revisión de todas y cada una de las constancias que integran el compendio judicial no se encuentra acreditado que el implicado de mérito hubiera participado en los hechos ocurridos el 13 de julio de 2013, ya que si bien los indicios permiten acreditar elementos del cuerpo de los delitos de ataques peligrosos contra servidores públicos, daño en propiedad ajena, ambos cometidos en pandilla, y de desobediencia y resistencia particulares, no obstante, por lo que corresponde a la probable responsabilidad, los medios probatorios aportados no resultaron suficientes para crear certeza respecto a que el inculpado fue una de las personas que ejecutó el delito que se tiene por acreditado, o los delitos que se tienen por acreditados, ya que su conducta no se adecua a ninguna de las formas de participación que se establece en el artículo 15 del Código Punitivo Estatal. Derivado de lo anterior, se consideran infundados los agravios hechos valer por la representación social. Secretario, si me ayuda con la votación, por favor. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 5 proyectos. Toca número 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 69/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 101/2019, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En la demanda que dio origen al juicio, en esencia se solicita la nulidad de una escritura pública de compraventa tildada de apócrifa por la parte actora, quien categóricamente niega haber transmitido a través de ese acto su derecho de propiedad respecto a un terreno rústico ubicado en el municipio de Ixil, partido de Tixcocop, Yucatán, cuyo título de propiedad exhibe como documento fundatorio. En el ejercicio de tal acción, el actor afirma no conocer a la persona hoy demandada que figura como compradora del predio objeto de la escritura en cuestión, ni al notario público demandado con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, quien dio fe de ese acto tratativo de dominio, cuya nulidad y cancelación de la inscripción hecha ante el registro público de la propiedad del Estado de Yucatán y no del lugar donde se llevó a cabo su celebración se pretende. A efectos de todas las escrituras públicas celebradas ante el notario público demandado con residencia en esa ciudad de Mérida y sus respectivas inscripciones registrales hechas con posterioridad al acto reclamado, pierdan igualmente su eficacia jurídica, tal como lo hace valer en su escrito petitorio, mismo que fundamentó en los preceptos jurídicos 990-995 y 1244 al 1246 del Código Civil del Estado en vigor, y demás relativos y aplicables al caso. En tal contexto, se determinó que se trata de una acción de carácter personal, toda vez que se ejerce directamente contra varias personas con abstracción absoluta del acoso inmueble con la que están relacionados, por lo que para su estudio de fondo y determinación será aplicable el Código Civil del Estado, al ser el ordenamiento que agrupa las normas imperativas que regulan las relaciones jurídicas que puedan producirse entre los individuos, a través de los llamados actos jurídicos. Por lo que en atención al ordenamiento jurídico que rige y regula la acción ejercitada, compete a las y los jueces civiles el conocimiento y resolución de esa clase de asuntos. Esto de conformidad con los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En mérito de lo anterior, se estableció que en el particular no se actualizan ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 124 constitucional,
que determina que las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, se sustentó la competencia por razón de fuero. En ese sentido, y acorde con la materia de la litis, el factor territorial de la competencia impugnada se resolvió conforme a lo que dispone la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que en la especie existe pluralidad de demandados, entre ellos el notario público con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, al cual se ordenó girar exhorto para correr de traslado y emplazamiento de la demanda de origen, el hoy excepcionista con domicilio en esta ciudad de Mérida, tal como se advirtió de su cédula de notificación, el notario público número 43 con residencia en esa ciudad y otros demandados con domicilios señalados para notificarles también en esa ciudad. Por lo tanto, ante las circunstancias de que no todos los demandados residen en un mismo lugar, la competencia territorial quedó demarcada, limitada o dividida entre los órganos jurisdiccionales adscritos a la ciudad de Mérida y o a los de las diversas ciudades de Chetumal, Quintana Roo. De ahí que la parte actora, al presentar su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con sede en Mérida y Yucatán, ejerció sus derechos de elección. Por lo expuesto y de conformidad con lo que disponen los artículos 1, 2 y 6 del Acuerdo General número EX 07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Someto a consideración que los siguientes puntos resolutivos: primero, que se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer ante el Juzgado Cuarto Civil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida y Yucatán, en los autos del expediente número 101/2019 relativo al juicio ordinario civil. Y en consecuencia se declara que la jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida y Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el juicio de referencia hasta decidir lo conducente. Secretario, por favor, proceda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y a votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 81/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 403/2023, dimanado del Juzgado Primero Civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta a una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Someto a consideración la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En la demanda que dio origen al juicio se reclama que en definitiva se resuelva la acción de prescripción positiva respecto de un tablaje catastral ubicado en la localidad y municipio de Peto, Yucatán, cuya posesión hace valer el demandante en calidad de dueño, de manera pública, pacífica y continua, por haber superado el plazo establecido por la ley para que adquiera el dominio pleno de dicho inmueble, el cual, a manera de antecedente, manifestó que deriva de un predio de su propiedad, del cual vendió una parte a los hoy demandados, quienes luego de celebrar la firma de la escritura de compra-venta, incumplieron supuestamente con la condición de entregarle la relativa a la parte cuya propiedad y posesión se reservó en virtud de que en ella se encontraba constituida su vivienda, y que al ser posteriormente dividida por los demandados, la totalidad del predio en 6 partes, la extensión del terreno que cubre la periferia de la casa que habita y que a su decir no fue objeto de la venta, quedó comprendido el tablaje cuya prescripción se demanda. Al respecto, al contestar la demanda, los excepcionistas señalaron que la litis se centra en un predio ubicado en el municipio de Peto y que dicha ciudad se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del segundo Departamento Judicial del Estado. Por lo tanto, corresponde al juez mixto de lo civil y familiar de dicho departamento conocer del asunto. Mismo juzgado donde en el año 2016 el hoy actor promovió un primer juicio ordinario civil de prescripción positiva, del cual ya se dictó resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica, tal acción ejercitada nuevamente en su contra debe tramitarse ante el titular referido juzgado con sede en Tecash, Yucatán, cuyo titular no es la misma persona que emitió la sentencia en ese entonces, misma que ya es cosa juzgada. Se propone declarar improcedente dicha excepción en virtud de que del estudio oficioso realizado se determina que la naturaleza de la acción es civil, dado que se encuentran relacionados los derechos reales de propiedad y posesión,
los cuales se encuentran bajo la protección de las normas jurídicas reunidas en el Código Civil del Estado, en cuyos artículos 625 y 662 encontramos su definición. De igual manera, tenemos que la acción real ejercida por la parte actora con el fin de adquirir el dominio pleno del predio en litigio a través de la posición que hace valer en calidad de dueño de manera pública, pacífica y continua, encuentra fundamento jurídico principalmente en los artículos 940, 941, 956, 957, 958, 959 y 960 del propio Código Sustantivo de la materia. Entonces, en atención a que la legislación civil la que rige y regula la materia de la litis, compete a las y los jueces de la misma naturaleza el conocimiento y resolución de esa clase de asuntos, ya que de conformidad con los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde a dichos juzgadores la aplicación de las leyes civiles. Por lo tanto, es dable afirmar que la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado sí tiene competencia material para determinar lo conducente respecto a la litis que se planteó. En mérito al anterior, se determinó que no se está ante ninguno de los supuestos previstos por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que surta la competencia a favor de los jueces federales, de que con fundamento en el artículo 124 constitucional establece que las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entiendan reservadas a los estados. Se afirma que la competencia de la jueza civil del fuero común en turno sí puede continuar conociendo dicho asunto. Finalmente, respecto al factor territorial impugnado, ese se determinó conforme a las reglas establecidas en el artículo 73 del Código Administrativo de la materia, y teniendo en cuenta que la materia de la litis en el particular se actualiza la fracción tercera de dicho numeral, que nos remite al domicilio de la parte demandada, el cual se encuentra ubicado en el fraccionamiento Montebello de esta ciudad de Mérida, Yucatán, tal como se advirtió de las cédulas de notificación obrantes en el expediente de origen, de manera que al comparecer los hoy excepcionistas a dar contestación a la demanda promovida en su contra, convalidaron tal domicilio sin que se advierta resolución alguna que haya anulado tal diligencia. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer ante el juzgado primero civil del primer departamento judicial, con sede en Mérida, Yucatán, en los autos del expediente relativo al juicio ordinario civil de prescripción positiva promovido en contra de los incidentistas, y por lo tanto se declara que la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso, hasta decirlo conducente. Secretario, por favor, me apoya con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 90/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 237/2024, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En la demanda que dio origen al juicio, se solicita que mediante sentencia firme se declare que ha operado la prescripción negativa hecha valer, bajo el supuesto de que haya transcurrido en exceso el plazo de 10 años fijado en el artículo 968 del Código Civil del Estado, para exigir a la hoy demandante el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado en escritura pública con el FOBISTE, y en vía de consecuencia se declare la extinción tanto de la obligación de pago respecto al saldo del préstamo en dinero otorgado por dicho fondo de vivienda, como de la garantía hipotecaria que pese sobre el inmueble objeto del contrato, ordenándose respectivamente la cancelación de la inscripción de dicho gravamen por conducto del director del registro público de la propiedad con sede en esta ciudad. El ejercicio de tal acción hace valer en lo conducente que a partir del día 30 de abril del año 2013 se han incumplido las obligaciones que contrajo el contrato de mutuo, sin que el referido instituto a través de su fondo de vivienda hubiera reclamado el pago ni ejecutado la garantía hipotecaria en su contra, actualizándose por ello lo establecido en el artículo 968 del Código Civil del Estado. En su defensa, el organismo demandado por conducto de su apoderado legal se opone vía excepción a que la litis que se planteó se someta a la jurisdicción de la juez en turno, ante la supuesta falta de competencia por razón del territorio,
que hace valer con motivo de la cláusula de jurisdicción pactada en el referido contrato, en la que supuestamente se sometieron los tribunales de la Ciudad de México para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del mismo. Se propone declarar improcedente dicha excepción, básicamente porque la especie no se actualizan los supuestos previstos en la cláusula invocada, pues la acción ejercitada no tiene como propósito interpretar el contrato, ni busca la ejecución y cumplimiento del mismo, dado que la pretensión de la demandante es que se declare que ha operado la prescripción negativa de la acción hipotecaria y en consecuencia dejar totalmente sin efecto la eficacia jurídica del contrato de referencia, a fin de impedir el posterior ejercicio de cualquiera de las acciones que su hoy contraparte intentara promover en su contra, con base en dicho documento. Lo anterior se encuentra regulado por el Código Civil del Estado al contemplar la figura de la prescripción de las acciones como un medio para liberarse de las obligaciones mediante el curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, tal como se advierte principalmente en los artículos 940, 941, 968, 2066 y 2103, fracción cuarta del referido Código Sustantivo de la materia. Por lo tanto, en virtud de que la ley es la que impone los plazos para determinar lo conducente respecto de la prescripción solicitada, el cómputo que al efecto se realice para decretar la operancia o no de la misma será conforme a la interpretación y cumplimiento de las normas establecidas en el Código Civil para tal fin. De ahí que el conflicto competencial planteado por razón de territorio no se ciñe para su resolución a lo pactado en la cláusula hecha valer por el apoderado del FOBISTE, ni a lo preceptuado en las dos primeras fracciones del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, queda en consecuencia supeditada a la fracción tercera de dicho numeral, el cual determina que sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez el del domicilio del deudor, entendidos en este sentido el domicilio del demandado, el cual se encuentra ubicado en la colonia designada de esta ciudad, tal como se observó del acta circunstanciada de la diligencia y notificación, de manera que al comparecer dicho instituto a través de su fondo de vivienda por conducto su apoderado legal, a dar contestación a la demanda promovida en su contra, convalidó tal domicilio para los efectos del asunto que en este momento se resuelve, dado que no se advierte resolución alguna que haya anulado tal diligencia. En esa virtud, se confirma que la jueza cuarta civil sí es territorialmente competente para ejercer su jurisdicción en el lugar donde se instó el juicio de que se trata, toda vez que el domicilio del instituto excepcionista y la sede del juzgado del conocimiento se ubican dentro del mismo espacio territorial. De igual manera, resulta competente por razón de materia. Ello tomando en cuenta que la pretensión de la parte actora se encuentra regulada por el Código Civil del Estado, al contemplar la figura de la prescripción de acciones como un medio para librarse de obligaciones mediante el curso del tiempo, de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, tal como se advierte principalmente en los artículos 940, 941, 968, 2066 y 2103, fracción cuarta, del referido Código Sustantivo de la materia. Por lo que en atención al ordenamiento jurídico que rige y regula la acción ejercitada, compete a las y los jueces civiles del conocimiento y resolución de esa clase de asuntos, esto en conformidad con los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Propongo que se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por el FOBISTE por conducto de su apoderado legal ante el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, el juicio ordinario civil de origen, y por lo tanto se declara que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar por cierto el asunto litigioso. Secretario, por favor, proceda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. Favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 4 del magistrado tercero. Se somete a consideración y a votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 6/2023 en materia penal tradicional derivado de la causa penal 1149/2009 proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el sentenciado y su defensor público interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 31 de enero 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. El sentenciado de iniciales RAHR o AHR no expresó agravios dentro del término que le fue concedido. Sin embargo, ese tribunal, conforme a lo dispuesto por el artículo 382 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado, revisó la resolución impugnada en relación con lo establecido en el diverso 380
de dicho dispositivo legal a fin de hacer valer en su caso los agravios resultantes de sufrir la deficiencia. El defensor público adscrito a la segunda sala colegiada penal y civil presentó sus agravios mediante escrito de data 29 de mayo de 2023. Por otro lado, mediante acuerdo datado el 7 de junio del año en cuestión, a solicitud del hoy sentenciado, fue designado como nuevo defensor particular el licenciado de Derecho CHG, quien presentó sus respectivos agravios el 28 de junio de 2023. Dado que dichos agravios fueron encaminados en el mismo sentido por técnica y para un mejor proveer, se sintetizaron y contestaron de manera conjunta. La parte recurrente solicitó se revoque la determinación apelada y se absuelva al sentenciado del delito de violación equiparada, señalando que fue incorrecta la valoración de las pruebas realizadas por la jueza de origen, ya que a su consideración las pruebas que obran en autos no fueron suficientes para acreditar la plena responsabilidad del sentenciado a la comisión de tal ilícito. En el proyecto que somete a su consideración se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado de iniciales RAHR en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, fecha 31 de enero del año 2023, dictada por la jueza primera penal del primer Departamento Judicial de Estado. Se propone calificar los agravios de la defensa como infundados por una parte e inoperante por otra, ya que no se comparte su apreciación de la existencia de insuficiencia probatoria del proceso penal. Pues, por el contrario, con todo el material probatorio aportado por el Ministerio Público, sí se llega a la convicción más allá de toda duda razonable que RAHR ejecutó el delito de violación equiparada en contra de la víctima de iniciales RAPS. Asimismo, las pruebas de descargo ofrecidas no fueron suficientes para sustentar el sentido absolutorio pretendido. En consecuencia, propone confirmar el fallo apelado. Secretario, por favor, proceda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 5 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 33/2023 en materia penal tradicional derivado de la causa 967/2009 proveniente del juzgado primero penal del primer Departamento Judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público, el sentenciado y el defensor particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. En el proyecto que someto a su consideración se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado primero penal del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. El sentenciado de iniciales JDHT y su defensor particular en iniciales BOPM en contra de la sentencia condenatoria de fecha 11 de septiembre de 2023 dictada por la jueza primera penal del primer Departamento Judicial del Estado. Se propone calificar los agravios del Ministerio Público fundados, pues del estudio exhaustivo de la sentencia de primera instancia se advierte que el grado de culpabilidad del sentenciado, el cual había resultado cercano en la media, debe modificarse. Por ello, el Tribunal de Alzada reasume jurisdicción y procede a modificar la individualización de las penas que realizó la jueza de primera instancia. Ahora bien, con relación a la reparación del daño moral, esta autoridad advierte que la cifra condenada en concepto de daño moral sufrida por la víctima es insuficiente para resarcir la afectación al entonces menor de edad, pues de un análisis del caso concreto y de diversos criterios del máximo tribunal, se logra arribar de un ejercicio racional a una cifra mayor y diversa a la estimada por la ACUO. En cuanto a la apelación del sentenciado de iniciales JDHT, en la que aún y cuando no formuló agravios y sin advertir deficiencia en la queja que sufría en este asunto, se realizó un estudio oficioso con la finalidad de establecer si la juez primera aplicó la ley correspondiente o la aplicó de manera inexacta, si no violó los principios reguladores de la evaluación de la prueba, o si la resolución es contraria a las constancias de auto, o si existió una incorrecta fundamentación o motivación de su parte. El que es propio decir que el razonamiento de la jueza de causa se rigió por una correcta y objetiva valoración de las pruebas y por ende el sentido del fallo recurrido es adecuado y legal, toda vez que de la vinculación lógica y jurídica del material probatorio en su justo valor, se demuestra la acreditación de los elementos estructurales que integran el delito de violación equiparada y la plena responsabilidad del sentenciado. En el mismo sentido se encuentra la apelación del defensor particular del sentenciado, toda vez que sus agravios fueron extemporáneos. En consecuencia, y por las razones ya expuestas, se propone modificar el fallo condenatorio apelado y los siguientes puntos resolutivos. Primero, que son esencialmente fundados los agravios esgrimidos por el vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Se modifica la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2023 por la jueza primero de la penal del primer departamento judicial del Estado, que fue impugnada por esta vía en el sentido de los siguientes puntos resolutivos. Tercero, se confirma que JDHT es penalmente responsable de la comisión de delito de violación equiparada, denunciado por la ciudadana iniciales MPMC en agravio de su hija entonces menor de edad de iniciales WCHM. Por esa responsabilidad y grado de culpabilidad se le impone al sentenciado JDHT la sanción privativa de libertad de 20 años, 6 meses de sanción y conforme al numeral 32, último párrafo del Código Sustantivo Local, una multa de 425 días de salario mínimo vigente en la época de la comisión del delito y equivalente a la cantidad de 15.236 pesos con 25 centavos moneda nacional. Mira, sanción pecuniaria que, de acuerdo a lo previsto en el referido artículo 32 del Código Penal del Estado de Yucatán, podrá sustituirse por 212 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, desaplicados la relativa a la sustitución de la multa impuesta por sanción privativa de libertad vigente en la época de la comisión de los hechos, a que se refiere la presente causa, por ser más favorable al sentenciado, la reforma publicada en el Diario Oficial del Estado el día 2 de mayo de 2016. Cuarta, se condena al sentenciado de iniciales JDHT a pagar por favor de la agraviada de iniciales WCHM en concepto de reparación de daño moral la cantidad de 30,000 pesos moneda nacional. Gira ese oficio a las autoridades del sector salud y dependencia para que funcione para que la víctima directa del delito reciba la asistencia psicológica, psiquiátrica, si en su caso se requiere, a fin de neutralizar los efectos negativos del hecho delictivo. Tómense las precauciones necesarias a efecto que no aparezcan los datos personales de las entonces niñas y víctimas de las jóvenes y de los documentos oficiales de circulación pública, ni sean publicados con la sentencia de causa ejecutoria, debiendo guardar en el anonimato la victimización. No se considera al sentenciado iniciales JDHT los sustitutos de sanción privativa de libertad consistentes en multa, trabajo a favor de la comunidad y en beneficio de la libertad condicionada por no tener derecho a ellos. Tanto los beneficios de semilibertad y tratamiento de libertad es facultad potestativa del juez de ejecución. Y en síntesis serían los puntos orales de la resolución. Por favor, secretario, proceder con la votación. Gracias. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, magistrados, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, la siguiente sesión, conforme a lo que ya se había aprobado, quedaría para el miércoles 11 de septiembre de 2024. Si no tiene ningún inconveniente, por mi parte, además de este tema, no hay asuntos generales. Magistrada, disculpe, no escuché la fecha. Se cortó a mí. 24. 11 de septiembre de 2024. Correcto. Por mí no hay problema. Adelante. A favor con la fecha y sin asuntos generales que tratar. Gracias. Gracias. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existe algún asunto general a tratar dentro de la 12ª sesión ordinaria. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Ningún asunto general. Por mi parte, tampoco. Igual por mi parte, ninguno. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 12ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye esta sesión y se ordena al secretario auxiliar en funciones de secretario de acuerdos de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia por vacaciones de la titular que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y sin otro tema que tratar, siendo hoy miércoles 21 de agosto de 2024, se concluye la 12ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.